¿Escucha o no se ve, por favor? Si es que empezamos. Bueno, esta es la asesoría de resistencia de materiales para la práctica calificada 1 del ciclo 2020-21-1, perdón. Bueno, la primera pregunta es sobre la práctica 2 del 2022, que en la que estuvieron el ingeniero Rubiños con el ingeniero Silva. Tenemos esta viga continua, que es, leeremos primero el enunciado. Dice, se tiene la viga continua ABCD sometida a las cargas mostradas, se han determinado los valores, nos dan los momentos en B y en C, de menos 13.42 toneladas metro, y el momento en C de menos 18.51 toneladas metro, que nos dicen que todos causando tracción en la fibra superior. Entonces nos piden primero las reacciones en los apoyos A, B, C y D, y luego nos piden los diagramas de fuerza cortante y diagramas de fuerza normal, todos muy acotados, y hay que decir en qué puntos se dan los cruces por cero o los puntos máximos, ¿no? Bueno, primero, como hay que hallar primero las reacciones para luego poder graficar los diagramas, he dividido la viga en tres, en AB, BC y CD, como pueden observar. Este, tenemos la primera viga en AB. Ustedes saben que al momento de partir esta viga, tenemos dos momentos que se generan, porque aquí hay un momento, al momento de partir, antes y después, igual en C, así es que eso es lo que se observa acá, ¿no? Momento en B, en dos sentidos contrarios, y en C igual. Y en los apoyos B ponemos BY1, BY2, y en C igual, CY1, CY2, y la reacción en C final va a ser la suma de estos dos, y la reacción B final va a ser la suma de estos dos. Observamos que no hay ninguna fuerza horizontal, así que se entiende que todas las reacciones horizontales son cero, al menos en el punto A, porque si ven bien B, C y D, solo hay reacciones verticales. Bueno, en la primera sección AB, tenemos el momento, las dos reacciones, la fuerza distribuida y el momento en B. Entonces, el momento en B ya nos lo dan de dato, así es que simplemente aplicamos sumatoria de momentos en B. No se olviden del signo del momento aquí, por favor. De ahí, bueno, este procedimiento de acá ya lo saben, fuerza por distancia y todo igual a cero, ¿no? Con eso hallamos la reacción en A y Y, luego realizamos sumatoria de fuerzas en Y y nos va a salir el BY1, que sale 15.605 toneladas. Yo en el curso suelo usar de 3 a 4 decimales para poder tener un resultado más exacto. Yo se los recomendaría que siempre utilicen de tres a cuatro decimales. Ahora, en la sección BC, de igual manera, tenemos el momento en B en otro sentido, las fuerzas, recuerden siempre, no se vayan a olvidar acá poner las distancias que te las dan, las reacciones BY2, CY2 y los momentos, ¿no? De igual manera que en la otra parte realizamos sumatoria de momentos, que nos da como resultado la reacción BY2 de 18.1517 toneladas. Realizamos sumatoria de fuerzas en Y y nos da el CY2. Ya tenemos el BY1, BY2, tenemos el BY. Ahora, nos falta el CY1. Así es que igual, usamos el tramo CD de igual manera, ¿no? Acotamos bien, ponemos las reacciones, el momento en el otro sentido, sumatoria de momentos, y nos va a dar la reacción de Y, sumatoria de fuerzas en Y,
y nos va a dar el CY1, que son 15.585 toneladas. Ya tenemos CY1, CY2 y por ende tenemos la reacción CY. Con eso, así de simple, podemos obtener todas las reacciones en A, B y en C y en D. Así es que con eso la parte A ya está culminada. Ahora viene la parte más trabajosa, ¿no? Que es la parte de los gráficos. Recomendación al momento de su práctica, traten de hacerlo grande y siempre con regla y siempre tratar de apuntar bien los números porque para que el JP pueda calificar más rápido y a la par pueda ver mejor su resultado, ¿no? Así es que, bueno, ya tenemos todas las fuerzas cortantes y graficamos el diagrama de fuerza cortante. No se olviden que todo está en toneladas. Y empezamos a partir de 2 metros, porque como ven acá simplemente actúa solo el momento, no hay ninguna fuerza. Y arrancamos. Sí. A ver, un momento, creo que hay una pregunta. No se ponen los interceptos de las parábolas en el diagrama. ¿A qué te refieres con los interceptos en las parábolas? O sea, ahorita estoy en el diagrama de fuerza cortante, cuando m igual a cero. Acá, ¿te refieres la conexión en esta parte de acá? De la fuerza cortante que empieza acá en cero. O, y- ya. Sí, claro, también puedes acotarlo con las ecuaciones. Yo acá más que nada he hecho de este punto lo que he detallado más es acá, en esta parte de acá, si te das cuenta. Los cruces con cero. Sí, de preferencia es que hagas todos los cruces con cero, ¿no? Solo que para darles una idea, yo he hecho en esta porción de acá. Porque igual es la máxima, ¿no? ¿Quedó claro, Martín? José Antonio. Ya. Entonces, seguimos. Ya. Entonces, tenemos diagramas de fuerza cortante. Empezamos con esta sería la reacción en A. Luego viene una fuerza distribuida, y ya saben que va hacia abajo por la carga. En este punto hay baja 8 toneladas. De igual manera vamos graficando y así, ¿no? O sea, ustedes ya saben dibujar bien los diagramas de fuerza cortante, es bastante sencillo, las pendientes también. No se olviden de poner siempre los signos más y menos, en este caso. Acotar siempre las distancias, los valores, los cruces acá en cero, acá hay un cruce, eh, acá las fuerzas máximas y ya. Esos son los diagramas de fuerza cortante. Es lo más sencillo, como les dije. Y acá viene lo que puede ser un poco más tedioso, ¿no? El diagrama de momento flector. Recuerden que el signo negativo va arriba y el positivo abajo, y ya es lo contrario a estática, que esto ya lo vieron en Regis 1. Y arrancamos, ¿no? La cóncava es en este sentido, por la pendiente. En este caso tenemos todas las pendientes en el mismo sentido, entonces las cóncavas son en esta forma, ¿no? Si, de acuerdo al tipo de pendiente que se tiene, se evalúa también el tipo de curva, ¿no? Hacia dónde va la cóncava, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ya acá hay que hallar los cruces con cero, como lo indicó su compañero. Yo apunté acá un valor
igual sumas estos. No se olviden agregar siempre, como te dan los valores, tienen que coincidir estos valores, ¿no? De MB, por ejemplo, en B es -13,42, cumple acá, y en C es 18,51. Cumple, es una manera más de corroborar de que están haciendo bien su diagrama de momento flector. Y lo clásico, ¿no? Que tiene que cerrar sobre todo. Y ya hayamos acá los cruces. Acá les he puesto un ejemplo de cómo hallar los cruces. Por ejemplo, para B, para el B de acá, para esta porción de acá, cómo se puede hallar también los cruces más fácil. Con sumatoria de momentos en cero, lo dejas todo en valores de X, igualas a cero y te va a dar el valor de X, ¿no? La distancia en la cual estás teniendo el primer cruce con cero en este lado. Y de igual manera para el otro tramo, ¿no? Desde acá es C para acá, que me da 1,0793 metros. Entonces, más que nada, esa era esta pregunta. La primera parte fue la sencilla, que tenías que dividir. Tal vez lo complicado a veces es en dividir esta parte de acá, en separar los momentos, ¿no? En separar y saber qué signo va, ¿no? ¿Cómo sabes si acaba el signo menos o el signo más? Recuerden que al lado izquierdo siempre va el signo negativo y al lado derecho el positivo, como ven acá. En este caso, ¿ves? El momento en C va acá, negativo, y al lado derecho va positivo. Igual acá, ¿no? En sentido horario y sentido antihorario, para que no se compliquen al momento de separar su viga continua. Y ya, o sea, y de ahí esto, ¿no? Lo más que te va a demorar en esto es los momentos, tal vez. Yo lo hice con método de áreas, que se me resulta siempre más fácil. Háganlo ustedes del método también de que se les facilite más, ¿no? Si también tal vez es con ecuaciones, lo hacen con ecuaciones. Eh, a mí, a mí se me facilita bastante, como les dije, el método de áreas, ¿no? Sacas el área de acá, el área de acá, este área, el área de acá, y ya. Realizas la suma de áreas y vas graficando poco a poco. ¿Alguna duda sobre este ejercicio para pasar a la siguiente? Mm, ¿Ninguna? Ya. Entonces, prosigo con la siguiente pregunta, que es la pregunta, esta es la pregunta 2 de la práctica 3 del ciclo pasado también. Esta fue también con el ingeniero Rubiños y el ingeniero Silva. Ahora no sé qué profesores está. La diferencia, yo acá les he puesto el enunciado de toda la pregunta, de la pregunta en cuál fue, pero a ustedes ahorita, por ejemplo, no tienen que ver carga unitaria, ni tampoco están viendo creo que no han visto lo que es temperatura. Entonces, para este enunciado, lo que yo he hecho es quitarle este valor de P, dejarle estos 120 kilonewtons pues no aplicar el dato de acá que te dan de la temperatura, ¿no? Simplemente apliqué, como les han enseñado a ustedes, el método de energía. Entonces, la de siempre, siempre cuando ustedes ya saben, primero hay reacciones, ¿no? Acá tienes reacción solo en Y, acá tienes en X y en Y, pero como no tenemos fuerza acá en P, como esta fuerza en P ya no la vamos a usar porque, repito, este enunciado era más que nada para hacerlo con carga unitaria. Eh, entonces, este dato ya, entonces acá hay fuerza en X, fuerza en Y, la fuerza en X a simple vista no va a haber fuerza en X, así es que se nos va a facilitar mucho más hallar los valores de cada barra, ¿no? Entonces, como les
primero calcularemos la reacción de los apoyos A y D mediante las ecuaciones de equilibrio, como les comentaba. Esta fuerza P no se vayan a confundir. Y es, ya, ponemos sumatoria de momentos en D igual a cero, nos sale el valor de la reacción en A. Por sumatoria de fuerzas, si acá es 60, aquí también es 60 kilonewtons. No se olviden también de poner siempre las unidades, chicos. Las unidades siempre, a veces hay algunos profesores que te bajan puntos por no poner unidades. JP es igual, así es que eviten restar, que les resten puntos por algo tan simple, ¿no? Así que simplemente póngalo y no se olviden. Y acá, me equivoqué, sí, a ver, perdón, no veo la sumatoria de momentos en D, ¿por qué no considera la fuerza P? Lo estaba explicando Diego porque para este ejercicio no estoy considerando la fuerza P. Sí, como les decía, este enunciado fue más que nada hecho para hacerlo con carga unitaria, que es un tema que no han visto todavía, y tampoco han visto el tema de temperatura. Entonces, para facilitarlo, yo lo estoy haciendo simplemente con la carga de acá de 120 kilonewtons, que también el profesor seguro lo ha hecho en clase, que ha hecho muy parecido, he visto una armadura muy parecida a esta. Entonces es por eso que no considero la fuerza P en la sumatoria, ¿no? Es como les dije, esta fuerza P de acá no lo consideren. Igual cuando suba los PPTs al Drive, voy a tratar de quitar esta fuerza P para que no se confunda. Igual también lo pudo haber dejado y hallar, pero para hacer la explicación más fácil, como les digo, yo he hecho esta asesoría, al menos de mi parte, para que tengan una idea de cómo resolver los ejercicios, ¿no? Para que tengan una mejor visión de cómo atacar el problema. Así es que ya, se olvidan de esta fuerza P y simplemente trabajamos con todo lo demás. Ya, acá es fuerzas en X igual a cero y te sale la reacción de X es cero. Ahora, esto ya es estática, analizar nodo por nodo. En el nodo en D tenemos la fuerza 60. Acá se hace mucho más fácil porque tenemos es un triángulo conocido de 3, 4 y 5. Este es 3 porque es simétrico, recuérdense esta parte de acá. 4, este de acá es 3 y este es 3. Esto se divide en 2. ¿Sí? Ese era un dato más también que nos daban. Esta altura de acá, CE, el largo de esta barra es 3. Y pues ya, ¿no? Se forma un triángulo conocido de 3, 4 y 5. No vayan a poner el ángulo de 37, 53 porque en sí la tangente 53 o de 37 no termina siendo 3 cuartos, ¿no? La tangente 37 no termina siendo 3 cuartos exactamente. Entonces, también traten de evitar usar los ángulos. Si le dan los lados, es más fácil, ¿no? Usa seno, por ejemplo, de este ángulo sería 3 quintos. No pongan seno de 37 porque al momento de meterlo a la calculadora, les va a salir un valor distinto y van a tener arrastre de error, ¿no? Un pequeño consejo que les doy. Algo así como yo hice acá, ¿no? O sea, en el nodo D hice sumatoria de fuerzas en Y y yo no le puse F de C, seno de 37, ¿no? Le puse de frente F por 3 quintos, que es la relación, ¿no? De 3 a 5, igual a 60 y me da la fuerza. Yo acá asumí tracción, pero me da negativo, entonces ya saben que termina siendo contracción, ¿no? O sea, es en otro sentido simplemente. Es, igual apliqué sumatoria de fuerzas y me da el valor de la fuerza de... Ya tenemos estas dos barras de acá. Ahora analizamos el nodo E. Tenemos la fuerza de 120. Igual, en todo asumimos tracción. Si sale negativo, ya saben, simplemente se le cambia el sentido. Acá
Sumatoria en X, fácil, 80, sumatoria en Y, fácil igual 120. Eh, este valor de acá es para el final. Luego el nodo, ya tenemos el valor de acá y el valor de acá. Entonces, para poder hallar estas dos va a ser fácil, ¿no? Porque simplemente tenemos acá una reacción en y va a ser fácil hallar acá el AC y luego va a salir el AB. Y eso es lo que hice. Fue sumatoria de fuerzas en X, descompuse esta, igual asumí tracción, pero me salió negativo, entonces por ende pongo FAC 100 kilonewtons, compresión, ¿no? Aclaro que está en compresión. Si está, lo dejo así nada más, asumo que es tracción. Y en este caso es compresión. Igualmente, como va en otro sentido, realizo sumatoria de fuerzas en Y y me termina dando que la fuerza B es cero. Entonces tienes tu fuerza B0. Si tú analizas este nodo en B, te va a salir que la barra BC también va a ser cero. Entonces, de frente pones nodo B, fuerza BC igual a cero, ¿no? Y de ahí hacemos la tablita, que también la deben haber hecho en clase. Separamos las barras. Yo les digo que hagan la tablita porque se les va a facilitar mucho más al momento de hacer sus operaciones. a, a diferencia de ponerlo todo en sus ecuaciones. Sí, bueno, igual para ser un poco más ordenado, ¿no? Eh, ya, entonces separamos barras, las longitudes en centímetros, porque el área de las barras nos dan de 10 centímetros cuadrados. Entonces, para trabajar todo con las mismas unidades, en centímetros cuadrados, las normales, los valores de las fuerzas de las barras está en kilonewtons y la energía, ¿no? Este es por el método de energía, que es un medio de la fuerza al cuadrado por la longitud entre el E por el área. El valor del E igual nos dan de dato 100 gigapascales. En este caso, yo hice la conversión del E a kilonewtons por centímetro cuadrado. Así es que no se olviden de hacer también esa conversión, ¿no? Porque también pueden arrastrar un pequeño error por ahí. Y ya simplemente multiplicas, metes toda la ecuación y te va a dar los valores, ¿no? En este caso, para la barra AB y BC era más sencillo porque las fuerzas son ceros, y para las demás barras también es sencillo, ¿no? No es algo tan grande. Entonces acá nos da la energía total. Y esto ustedes saben bien que el trabajo es igual a la energía. Entonces, a la energía total. El trabajo es un medio de la fuerza por el desplazamiento. Esa ecuación ya la saben, que está en su PPT también. Y, y ya es igual a este valor. La fuerza es 120, es esta fuerza de acá que se aplica. 120. Entonces sería un medio por 120 por el desplazamiento igual a este valor de acá. Y me sale el desplazamiento de 6,2 centímetros. Es un valor grande, pero poniéndolo en una situación real, al ser una barra tan larga, también se puede admitir ese valor. ¿Alguna duda sobre esta pregunta, chicos? Mm, ¿Todo bien? El desplazamiento sería hacia abajo, sería vertical hacia abajo. No, hola Caleb, la temperatura no la cuento porque, como dije, al menos por lo que sé de sus clases, no han visto temperatura. No sé si igual les puedo explicar el problema con temperatura, pero como le dije, es más sobre carga unitaria, ¿no? Este, ya, las unidades, a centímetros las paso la longitud
Y L, yo L acá de frente lo he hecho ya pasándolo a la calculadora, ¿no? Pero ustedes, para no confundirse, pongan como dato siempre L. L está en gigapascales, así que lo pasan hagan la conversión a kilonewtons por centímetro cuadrado. El valor de E te dan acá que es 100 gigapascales, ¿no? Claro, sí, sí, José, temperatura es anal 1. El siglo pasado sí se hacía con temperatura y cargas unitarias, y ahora creo que no lo están haciendo. Es por eso que acá en la pregunta yo les dije en el principio, ¿no? Que ignoren la temperatura y esta carga P, que eso más que en sí el problema estuvo hecho para hacerlo con carga unitaria. Pero como está un poco difícil encontrar este tipo de ejercicios, lo he tratado de amoldar un poco a lo que les están enseñando ahora, ¿no? Quitarle la fuerza P, dejarle esta fuerza de acá, que va a ser el desplazamiento hacia vertical, y quitarle la temperatura, ¿no? Y ya, o sea, se hizo un poco más sencillo el problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es el desplazamiento por la carga vertical. Ya, listo, Caleb. Bueno, y la otra pregunta es esta pregunta la van a encontrar en el Drive, ya está resuelta también, lo van a encontrar está en el Drive está resuelta, está en PDF en la parte de ejemplos, ya les compartieron el Drive seguro, y van a poder encontrar este problema, ¿no? Simplemente para explicarles, tratar de explicarles si es que alguien lo vio, tenía alguna duda o para aclarar, ¿no? Entonces es una viga simple apoyada de longitud L y I constante. Recuerden que estos valores van a terminar siendo datos. La deflexión máxima al centro de la luz nos dan un valor de la deflexión, ¿no? Que sería el desplazamiento, para una fuerza P concentrada al medio, ¿no? Que es lo que llamamos desplazamiento, ¿no? Acá sería la deflexión también. Nos dan el valor para una fuerza P concentrada en el medio. Entonces lo que nos piden es demostrar por el principio de conservación de energía esta respuesta de acá. Entonces es bastante, yo diría que es un poco teórico, ¿no? Pero es más aplicativo, no es tan complicado. Acá lo que vamos a hacer es separar antes de la carga y después de la carga para poder tener las ecuaciones del momento. Recuerden que energía para flexión se usa con los momentos. Así es que eso es lo que hice. Separé la barra, esta es la barra antes de la carga P, un X, momento, la reacción. Las reacciones son P medios a simple vista, ¿no? Está el medio, simétrico, no hay ninguna otra fuerza, P medios, P medios. Y ya, sumatoria de momentos es igual a 0, nos va a salir el valor de este momento, que es Px medios, para un X de 0 a L medios. Y de igual manera lo hacemos para después de la carga P. P medios, de igual manera, sumatoria de momentos, y va a ser el valor del momento de acá, nos va a salir menos Px medios más PL medios, para un X de L medios hasta L, ¿no? Desde acá, partiendo desde acá. Así es que de ahí aplicamos conservación de energía, que es esto, ¿no? Que ya les había dicho en el ejercicio anterior, que es un medio de la carga por el desplazamiento igual a la energía por flexión. Entonces, esta es la fórmula, es un 1 entre 12i por las integrales es por las sumatorias de la integral del momento entre el i, pero ya acá lo hemos separado. Tenemos la integral de 0 a L medios del primer momento, que es de Px medios, de 0 a L medios, está todo al cuadrado.
A ver. Sí, pero no nos piden solo nos piden por flexión. Es por eso que no consideramos la de la cortante. Solo analizamos flexión en este caso. Sí, sí. O sea, también se debería hacer con la de acá, ¿no? Que es la de por la normal, pero también como no se considera, no lo estamos considerando, simplemente analizamos por flexión. Entonces es integrar, simplemente es integrar. Integramos estos valores acá, sacamos los P's, agrupamos, este, se agrupan. A ver, la ecuación de la curva elástica. Puede que sí, no estoy muy seguro si te vayan a pedir eso, ¿no? Pero sí, también tenlo en cuenta, ¿no? Pero lo que yo he visto, al menos por lo que les han estado enseñando, si les han enseñado en clase o han hecho un tipo de ejercicio en el que les pidan también curva elástica, yo diría que le den una repasada. Eh, Igual sí pueden hacerle el bosquejo, ¿no? De cómo se da la curva elástica. Es cómo se deforma la barra acá. Sí, sí, o sea, pueden hacer si les piden hagan un bosquejo, ¿no? Denle una repasada de cómo se dan las curvas en esos casos. Y no es complicado, no es complicado. Y si les piden no va a ser de algo, no creo que les pidan de algo tan grande, ¿no? Simplemente saber cómo se va a dar la deformación de esa viga. Pero sí, igual como les digo, denle una repasada. Si lo han visto poco en clase, igual siempre ténganlo en cuenta, ¿no? Porque a veces no les vayan a sorprender. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, ya el ejercicio se termina ahí, ¿no? Simplemente es plantear la ecuación, sacar las integrales. Acá yo le he puesto el valor del integral porque, bueno, al momento de tipear no he encontrado cuando se pone de acá de 0 a L en medio, entonces es por eso que está el valor. Pero como les dije en el Drive está esto también resuelto para que puedan chequearlo y el PPT también se va a subir al Drive. Entonces simplemente reemplazamos P por desplazamiento, este es ya la integral ya resuelta y nos va a dar, se comprueba, ¿no? Se demuestra el valor que nos dan al principio de la deflexión máxima en el centro de luz con, con el valor hallado por conservación de energía. Y ya, eso sería todo por mi parte, chicos. No sé si tengan alguna duda sobre estos tres ejercicios que hemos visto. Sería el de acá. Ya les aclaré sobre la fuerza P. Eh, Igual cuando vuelva a subir el PPT voy a tratar de eliminar esta fuerza para que no se confundan. Y bueno, no se olviden al momento de graficar esto, también tengan mucho cuidado al momento de poner sus valores, los números más legibles que los míos, por favor, para que no, para que el profesor pueda entender también bien los valores que están poniendo. Y ya eso sería todo por mi parte, chicos. No sé si tienen alguna pregunta más para pasar, si no, con mi compañero. Ya, creo que no. Entonces, bueno, esta despedida igual se va a repetir. Éxitos a todos en sus prácticas, chicos. Y ahora le doy la posta a mi compañero Kevin para que pueda continuar con la asesoría.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Ya, bueno, para esta ocasión he preparado 3 ejercicios. El primero es de trabajo y energía de formación y los otros dos son sobre vigas continuas. El primero lo haré con el método de superposición, tal como lo hizo Jimmy, y el segundo lo haré aplicando el método de las cortantes. Ok. El primer problema es un adaptado de la pregunta 2 del examen parcial del 2014-1. Se nos muestra una armadura en la cual se nos está pidiendo el desplazamiento vertical del nodo C. Nos dan las áreas transversales de las barras y su modo de elasticidad. Lo primero que es recomendable acá para resolver estos problemas de armaduras es fijarse en la geometría de esta y si es que existen elementos cero, ¿no? Para reducir el trabajo. En este caso, la armadura es simétrica en geometría y cargas, lo cual nos alivia un poco el trabajo porque bastaría hallar con las fuerzas de este tramo y las de acá tendrían los mismos valores, ¿no? Asimismo, podemos observar que existen elementos de fuerza cero. Por ejemplo, si analizáramos el nodo F, la fuerza FD al descomponerla no tendría con qué equilibrarse, entonces su valor es cero. Al tener este elemento de fuerza cero y analizar el nudo en D, descubrimos también que si descomponiéramos la fuerza DF, esta tendría un valor de cero y por lo tanto la fuerza C también. Entonces tenemos 3 elementos de fuerza cero acá y por lo tanto 3 en este tramo, ¿no? Con lo cual nuestra armadura quedaría reducida a esto. Si podemos apreciar, bastaría con hallar la fuerza de la barra AE y la fuerza de la barra FE, ¿no? Porque si analizamos el nudo F, la fuerza de la barra FC va a ser igual a la fuerza de F y por simetría, la fuerza de la barra G y GC son iguales a las de acá. Entonces proseguimos calculando las reacciones en A y en E. Tenemos sumatoria de fuerzas en X, X va a valer 0. Tomamos momento respecto a E, con lo cual hallamos que el valor de AY es 30 y por simetría EY debe valer 30 también. No olvidarse de las unidades, acá se me ha ido, kilonewtons. Y importante también calcular el ángulo para poder desarrollar el nudo a continuación. En este caso es arco tangente de 2 entre 4. Alfa vendría a ser 26,565 grados. Entonces, hay que hallar las fuerzas, ¿no? Yo he tomado el nudo E para hallar la fuerza FE y la fuerza AE. Tenemos el DCL del nudo E. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y. Hallamos el valor de la fuerza FE, el cual es menos 67,082 kilonewtons. Y sumatoria en fuerzas X para hallar la fuerza AE, que es igual a 60 kilonewtons. Con esto basta para conocer todas las fuerzas en las barras, ¿no? Porque FE va a ser igual a CF, a GC y a F. Entonces podemos presentar nuestra tabla resumen con el valor de la carga, la longitud, el módulo de elasticidad y el área de la sección transversal de cada barra. Para facilitar un poco los cálculos, ¿no? Entonces, como me piden el desplazamiento, ya puedo plantear el principio de conservación de la energía. Ah, importante. Si notaron acá, yo he seguido la convención que se hacía en estática, todo a tracción, y en caso me salga el signo negativo, significa que la barra está en compresión, ¿no? Como la barra Fe. Entonces, planteamos el principio de conservación, trabajo externo igual a energía. Tenemos que el trabajo externo va a ser igual a
un medio de la carga por el desplazamiento. He factorizado, en este caso la energía es igual a un medio de la sumatoria de la carga al cuadrado por la longitud entre EA. He factorizado el E porque es el mismo para todos, y el 1/2 también le he sacado. Y como vemos en la tabla, las barras AG, GC, CF y FE tienen las mismas características, ¿no? Entonces, por eso es que acá he colocado 4 veces la longitud, la carga al cuadrado, entre el área de la sección transversal. Tener cuidado acá con las unidades. En este caso, yo he transformado el área de centímetros al cuadrado a metros al cuadrado. Y el módulo de elasticidad le he puesto en kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, operando, nos da un resultado de 9.908 10 a la menos 3 metros, lo cual es 9.908 milímetros. En este caso, el desplazamiento sería vertical hacia abajo, ¿no? Valga la aclaración. Y con eso tendríamos resuelto el primer problema. ¿Alguna consulta? Ah, acá hay una pregunta de Caleb. ¿Puedo tomarlo a C como una sola barra? Sí, pero no, perdón, no puedes tomarlo como una sola barra. Para métodos para cuestiones de calcularlo, el valor, sí, claro, pero al momento de aplicar energía, tienes en cuenta, tienes que tener en cuenta que son dos barras distintas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta relacionada a esta primera pregunta o podemos proseguir con la de viga continua? Ok, al parecer me pregunto. La siguiente pregunta es la pregunta 3 de la práctica 2 del ciclo 2017-2. En esta se nos muestra una viga continua, se nos da los momentos internos en B, C y D. Recordar que acá el signo menos significa que se está traccionando la fibra superior de la viga. Y bueno, lo vamos a desarrollar por superposición, ¿no? Que consiste en separar tramo a tramo AB, BC y CD, y aplicarle el momento interno que existe en este caso en B, en C y en D. Entonces planteamos el DCL del tramo AB. Tenemos la reacción vertical AY, B1Y y el momento traccionando la fibra superior, ¿no?, de la viga. Entonces con estática podemos calcular estas reacciones. Tomamos momentos en B, cual nuestro valor de AY nos da 3,653 toneladas. Y por sumatoria de fuerzas en Y hallamos B1Y, el cual sería 11,3467 toneladas. Esto repetimos para el tramo BC y para el tramo CD, ¿no? Para el tramo BC, recordar siempre esto, me indicaba que se tracciona la fibra superior, por eso es que se coloca en sentido antihorario, y en este caso, para que traccione la fibra superior, se coloca en sentido horario. Igual que en el anterior, aplicamos estática, sumatoria de momentos en B, hallamos C1Y, el cual es 11,5 toneladas, y por sumatoria de fuerzas en Y, hallamos el valor de B2Y, 16,5 toneladas. El mismo procedimiento para el tramo CD, esto tener siempre en cuidado, que no se les vaya a ir traccionando fibra superior, y bueno, en este caso me dice horario, ¿no? Por eso es que lo he colocado así.
sumatoria de fuerzas en X, de X0, sumatoria de momentos en D, nos da el valor de C2Y, que es 9,68 toneladas. De nuevo, por sumatoria de fuerzas en Y, hallamos de Y, ¿no? Y ya con esto tendríamos calculadas las reacciones, ¿no? Que es la primera parte que nos pide el problema. La reacción en AY sería 3,653 toneladas. En BY sería la suma de las dos parciales que encontramos. En este caso la suma porque tienen la misma dirección, como se pudieron haber dado cuenta acá. B2Y hacia arriba y B1Y hacia arriba, ¿no? Y lo mismo para C. C1Y hacia arriba y C2Y hacia arriba también, ¿no? Por eso es que se suman. Entonces ahí tenemos los valores de las reacciones de BY, de CY y de Y. Con esto tendríamos resuelto la primera parte, ¿no? Luego nos pide graficar diagrama de momento de fuerza cortante y del momento flector, ¿no? Como ya tenemos las reacciones, ya tenemos la viga resuelta, queda graficarlo tal como hacíamos en estática. Esta es la viga resuelta con las reacciones. Entonces el diagrama de fuerza cortante lo podemos graficar por el método de áreas, ¿no? Tal como hacían en estática, ¿no? 3,653 hacia arriba, la longitud por el 5, restamos, salto en este punto de 27,8467 y lo mismo para el resto, ¿no? No se olviden acotar, siempre bajan puntos por olvidarse acotar y las unidades, ¿no? En este caso, esta distancia es igual a 3,653 entre la carga distribuida 5 y lo mismo para el otro lado, 968 entre 3,2. Teniendo el diagrama de fuerza cortante ya podemos graficar el diagrama de momento flector, el cual sería así, ¿no? Acá en el diagrama de momento flector habría una parábola, acá habría tramos rectos y finalmente una parábola. No olvidar a positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Y graficamos por áreas, ¿no? Tal como hacían en estática. Y lo que hago yo para hallar estos cruces en cero es lo hago geométricamente. Acá lo que pueden hacer es, por ejemplo, este valor de 1,334, igualarlo a un supuesto B que hubiera acá, con una altura que sería 3,653 entre esta distancia por B, calcular el área del triángulo e igualar a 1,334 y con eso tendría esta distancia, ¿no? Y lo mismo para estos tramos, para los tramos parabólicos. Y ya esto sería todo con esta pregunta. ¿Alguna duda respecto a esta? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Tengo una consulta. Sí, dime. En tu primer tramo de la parábola, ¿bastaría con decir que por simetría, no, justo ahí, ese 0,735, ¿bastaría con decir que es por simetría o tendría que hacer el cálculo? Sí, también podría decirlo por simetría. Ah, ok. Claro, claro, como este es justo el mismo cruce de las cortantes, ya calculado, 0,306, podría decirlo que simplemente por simetría, ¿no? Ya en otros A ver, casos, como acá, ya lo puedes calcular. ¿Quedó claro? sí, sí lo entendí, gracias. Ok. Caleb, ejemplo de superposición, ¿a qué te refieres? ¿De cómo graficar? ¿O no? Ajá, ¿cómo graficar con superposición?
Cuando se tienen los momentos internos en los apoyos. Ah, ok, ok. Con Este, corrección, algo así, dice el claro, profe. es el siguiente ejercicio. Ese lo voy a hacer con la corrección por los momentos, que es básicamente lo mismo que acá, pero de una forma tabulada, ¿no? Más directa. Te evitas estar poniendo el momento y calculando las reacciones para cada tramo. Un poco más rápido. ¿Alguna otra duda respecto a este problema? Bueno, al parecer no. Profe, una pregunta. Sí, dime. En este caso yo también podría hallar los momentos internos en cada apoyo y lo hago por como lo va a hacer el otro ejercicio, ¿no? Eh, Porque no me dicen nada cómo hacerlo. Y el profe dijo que no iban a decir cómo vamos a hacer los ejercicios. no, claro, lo puedes hacer con el método que se te sea más cómodo, ¿no? Acá, por ejemplo, yo lo que puse es el momento interno acá para poder hallar las reacciones. Pero Ujú. como verás en el otro método, no es necesario poner este momento. Se le corrige, se hace la corrección en la tabla y se suma nada más y directo a graficar. O también, ¿cómo me podría guiar cuando o sea, para hacerlo? Porque veo que ahí también tengo que hallar cada momento en cada apoyo, ¿no? O sea, me conviene ya hacerlo como estática, así paso por hallar todas las reacciones y graficar. Pero creo cuando te dan los momentos, ahí sí me dice que tengo que hacerlo por superposición, ¿no? Ya, mira, lo que pasa es que estos problemas, estos momentos, siempre les Eso. va a dar. ¿Por qué? Porque si no les dieran estos momentos, la viga sería hiperestática. Si te das cuenta, sería de hiperestaticidad 3 porque habría 6 reacciones y solamente tienes 3 ecuaciones. Entonces, al darte estos momentos, ya te están isostatizando la viga. Sí, profe. Esos datos también me dieron en el ejercicio 2, pregunta 2, los momentos internos del B, C y... Sí, claro. Claro, Ah, estos momentos te van a dar, ¿no? Siempre. Bueno, por el momento, ¿no? Que todavía no resuelven vigas hiperestáticas. Ya en intro anal, con carga unitaria, van a poder resolver vigas hiperestáticas. Pero para este capítulo, lo que se les hace es darle los momentos internos y con eso ya pueden solucionarlo por superposición o por el otro método, ahí aplicando estática, ¿no? ya, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta sobre este problema? O para ya pasar al siguiente. Ok, ya. Continuamos con el siguiente. Este lo voy a hacer por el método de las cortantes. La pregunta 1 de la práctica 2 del año 2015-1. Nos dan los momentos internos en A, en B y en C. No olvidar, el signo menos nos indica que el momento está traccionando a la fibra superior de la viga. Carita triste, como decían en estática, carita triste. Y nos pide hallar las reacciones, graficar los diagramas y acotar, ¿no? Esto siempre piden acotar. Y ya. Entonces, a diferencia del otro método en el cual poníamos el momento tramo a tramo, en este simplemente hacemos como si fuera el tramo simplemente apoyado sin el momento interno. Luego se hace la corrección con el momento. Entonces, tendríamos así, ¿no? Para el tramo AB, sin el momento, y calcularíamos, ¿no? Ambas reacciones. Acá simple, por simetría, pudieron haber dicho de frente, 6,6. Para el tramo BC tendríamos esto. Aplicamos estática, sumatoria de momentos en C para hallar B2'. Nos da un valor de 6,3. No se olviden las unidades, acá se me ha ido, toneladas, toneladas.
que no les bajen puntos por pequeñeces. Y sumatoria de fuerza en Y para hallar C', 2,7 unidades nuevamente. En el tramo CD hacemos lo mismo, como si la viga estuviera simplemente apoyada, sin aplicar los momentos internos. Aplicamos estática, momentos en C para hallar D' y sumatoria de fuerzas en Y para hallar C2'. Entonces, ya habiendo calculado esto, podemos hacer la tabla de esta manera, ¿no? Tenemos el primer tramo AB es de 4 metros, el tramo BC de 5 metros y el tramo C de 5 metros también, ¿no? Ya, estos son datos, son los momentos internos que nos ha dado, menos 3,82, menos 4,34. Acá el signo difiere porque en el tramo AB va a estar en sentido antihorario y en el otro tramo va a estar en sentido, no, perdón, al revés. En este tramo está horario y en el otro sentido, en el otro tramo antihorario. Entonces tenemos nuestros momentos. La corrección de la cortante por momentos va a ser igual a la diferencia del momento del extremo derecho menos el momento del extremo izquierdo entre la longitud. Lo mismo para cada tramo. Esa es la corrección. Las cortantes, ya que le hemos calculado, en A es 6, en B también es 6, pero noten que acá yo pongo menos 6, ¿no? Y lo que pasa es que acá se tiene la consideración de, tal como se hacía en estática, la cortante es positiva si va trata de hacer girar en sentido horario a la viga, ¿no? Pero acá si notamos, lo que está haciendo es girar en sentido antihorario. Por lo tanto, sería menos 6. Lo mismo acá, sería menos 2,7. Pero a diferencia, por ejemplo, en A, este sí está tratando de hacer girar en sentido horario. Entonces queda 6 positivo. Esa es la razón de que yo le cambie el signo. Es la razón de que acá les cambie el signo por menos 6, menos 2,7 y menos 10. Bueno, teniendo ya calculado esto más la corrección, sumamos y ya tenemos la cortante en A, un poquito antes de B, después de B, lo mismo antes de C, después de C y en D. Entonces tenemos que la reacción en A va a ser 5,87 toneladas. En BY va a ser la diferencia de estos dos. Esto lo van a notar mejor en el diagrama de fuerzas cortantes. Lo que pasa es que menos 6,3 está hacia arriba, con lo cual es positivo, y el 6,38 también está hacia arriba, por eso se deberían sumar, ¿no? Lo mismo en C y en D, ¿no? Acá si quieren, para dar su respuesta, le agregan, ¿no?, las flechitas para indicar la dirección. Habiendo calculado estas reacciones, ya tenemos la viga resuelta, ¿no? Y podemos pasar a graficar el diagrama de fuerza cortante con el diagrama de momento flector. Acá está la viga resuelta con las reacciones calculadas y los que nos daban de dato. Graficamos tal como en estática, igual que los anteriores. 5,87 hacia arriba, 5,87 menos 3 por 4, 6 menos 6,13. Acá lo mismo, menos 6,338 menos 3 por 3, que vendría a ser la distancia de acá para acá. Y así igual con el resto, ¿no? Acá se pueden dar cuenta de lo que les explicaba de la reacción en B. Se dan cuenta, acá va a haber un salto, ¿no? Desde el menos 6,13 al 6,338. Desde el menos 6,13 al 6,338. Por eso es que es la suma, la reacción en B. Perdón, la diferencia entre este y este es la reacción en B, el salto. Porque este valor es como que
por el método de los cortantes es algo un poquito a la izquierda de B y el 638 un poquito a la derecha de B, ¿no? Y el que produce el salto es la reacción en B, que vendría a ser este, ¿no? Este valor. No se olviden acotar. Acá es más sencillo sacar la distancia, 587 entre 3, 195,67. Lo mismo acá, 6338 entre 3. Para acá lo mismo. Y ya teniendo el diagrama de momento, perdón, de fuerza cortante, ya podemos graficar igual por el método de áreas, que es el más rápido, creo yo, el diagrama de momento flector. Tendríamos acá en el diagrama de momento flector un tramo curvo, otro tramo curvo, y el resto todo tramos lineales, ¿no? Tener eso en cuenta. Tramo curvo y todo tramos rectos. Acá el problema me pedía acotar el tramo CD, es lo que hemos hecho acá. En este caso está sencillo porque son tramos lineales y podemos hallar rápido estas distancias. 3,782, bastaría con dividir 3,782 entre 3,966. Lo mismo para este. 1,714 entre 11,034 para hallar estas distancias, ¿no? Y para el caso de parabólicos, lo recomendable es, tal como les decía, el tramo de acá, imaginar que tienes un triángulo de B, por semejanza esto va a ser 580, la vertical sería 587 entre 1,95,67B, sacar su área e igualar a esta, ¿no? Porque estaría equivalente acá, sumar de 0 más el área hasta acá. Hallarías esta distancia, por resta tienes esta distancia, ¿no? Igual para acá, tendrías esta distancia, por resta tendrías esta distancia, ¿no? Y ya con eso tendríamos terminado el problema, todo lo que nos pide. ¿Alguna pregunta respecto a este? ¿Alguna duda quizás sobre la tabla? Sí, Carolina, dime. Disculpe, estaba preguntando sobre la tabla, ¿por qué había puesto en la tabla, en los momentos, ahí en la primera línea, por qué aparecía 4,34 positivo y luego 4,34 negativo? ¿No tenían que ser el mismo signo? Ya, mira, voy a retroceder al problema 2 para que veas qué es lo que pasa. Lo que pasa es esto, mira, en el tramo, mira, acá lo he hecho en los momentos, ¿no? Como dato acá en el segundo problema, a mí me daban que, por ejemplo, en B es menos 11,54, ¿no? Entonces, cuando yo segmento a B, el menos 11,54, el menos simplemente me indica que la barra está traccionando hacia arriba. Perdón, que se está traccionando la fibra superior. Entonces, para que traccione la fibra superior, en este caso, es horario. Pero si te fijas, para el tramo BC, el 11,54 también tiene que traccionar a la fibra superior. Pero para este caso, es antihorario. Por eso es que en la tabla hay la diferencia de signos, ¿no? En la tabla se sigue la convención de estática. Antihorario positivo y horario negativo. Y si te fijas lo mismo pasa para el momento en C. En este caso está horario para que traccione la fibra superior y en el tramo CD va a estar en el sentido contrario, el 11,29, en sentido antihorario, para que traccione la fibra superior. El signo menos de lo que nos dan como dato me indica que el momento está traccionando la fibra superior de la viga. Y de acuerdo a eso, ustedes colocan el sentido del momento en cada tramo, ¿no? Eso lo podemos ver tal como vimos en la pregunta 2. Pero ya en esta pregunta en la tabla,
lo que hacemos es ponerlo directo, los signos, de acuerdo a lo que ya se ha analizado, ¿no? Por eso es la diferencia de signo. ¿Quedó claro? Sí, pero en el otro lado, en Ah, el no, 4,15. ahí es un error de tipeo, perdón. Para la, para la, para subirlo al Drive ya lo corrijo ya. Sí, acá es un error de tipeo. Acá debe ser más. Sí, ahí debe ser más. Tienes razón. Ahí se me fue. ¿Alguna, Gracias. ¿alguna otra consulta? Chicos, ¿alguna otra consulta o alguna duda quizás que tengan acerca sobre estos temas que podamos resolver ahora? Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿No debería ser los dos juntos menos 4,34 y menos 4,34? Cuando usted eh, le cambie ese signo más, no salen los resultados de la siguiente fila. Ese punto 0038 difiere si usted le va a cambiar el signo más. uy, sí, sí, tiene razón. A ver, déjame ver, acá se me ha ido, Me creo. acuerdo que el profesor Rubiños lo ponía directo, con el dato que nos salía el Ajá, momento de B del enunciado, lo pasaba directo sin pensar. Recién lo pensábamos solo para ver si era horario entre horario de los DCLs. menos por ciento. A ver, déjame ver, a ver, un momento, déjame ver, por favor. Ah, no, sí, sí, perdón, tienes razón. Mi error no es ahí, sino mi error es acá. Acá debe ser debería ser el menos y acá debería ser más. Con lo cual hay una, sí, hay un error acá. Sí, a ver, déjame verificar. Sí, sí, acá debe ser el menos. Ajá, sí le he calculado bien, pero se me ha ido. Sí, sí, tiene razón. Gracias, gracias por la acotación. ¿Alguna otra duda? Chicos, ¿alguna otra duda sobre esto? Profe, ese signo depende de si es, por ejemplo, tracción en la fibra superior y eso, ¿no? Porque el Sí, profe, cuando hicimos para llegar a la fórmula MB menos MA sobre L, lo pusimos todo en que traccionaba en la fibra inferior, o sea, con momentos positivos. sí, claro, pero, o sea, por ejemplo, en este caso me dan que el O sea, momento, que forma una carita feliz. Ahí está. ajá, claro, si Ajá, forma la carita feliz es positivo, claro. la carita triste es negativo, ¿no? Como acá, menos 3,82, carita triste. Triste, sí, 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 ya tiene sentido. Gracias. Sí, sí, perdón, ahí se me ha ido y me estaba confundiendo. ¿Alguna otra consulta o alguna duda que tengan sobre estos temas? Podemos resolver, aún tenemos tiempo. ¿Alguna otra duda, chicos?
Este material lo van a poder encontrar en el Drive que se les ha pasado el link por el pool. Asimismo, la grabación también va a estar ahí. En, en YouTube también se va a subir la grabación. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces Una podemos... consulta. Sí, dime. En es, ¿puede regresar ahí? En el Eh, PPT siguiente. ¿Ahí? Ese. Ok. Sí. Usted llega a ser, obtiene el 0.15 que está en el extremo derecho, esa distancia de manera directa, que era 1.714 entre qué? Porque yo lo hago por relación de triángulos. Es un proceso más largo, creo. Usted solo hace una simple división. Sí, mira, lo que pasa es que si tú recuerdas de estática, cuando hacemos por áreas, por ejemplo, mira, acá estamos en este tramo, ¿no? Acá en este tramo, estamos en este punto, 1,714. Por áreas, yo saco el área de lo de acá, menos, y le resto y llego a este valor, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es calcular acá un área. Imagínate acá un rectángulo pequeño, perdón, acá un área, de manera que el valor de esta área, al, al restarle al 1,714, me dé 0, ¿no? Y como este valor es lineal, va a ser un b por menos 11,034 igual a 1,714. Entonces, el b va a ser igual a 1,714 entre ese 11,034. ¿Me dejé entender? Sí, sí lo logré ver. Muchas gracias. Sí, de esa forma calculan más rápido las distancias estas de los cruces por cero, ¿no? Porque de otra forma pierden mucho tiempo y bueno, lo que necesitan para Resys 2 es rapidez, ¿no? Mucho más cuando más adelante van a tener que resolver pórticos y eso. Igual sería en el caso de cuando es parábola. No, en el caso de parábola, en este caso, yo hago eso porque en el diagrama de momento, perdón, en el diagrama de fuerza cortante es lineal, ¿no? Entonces el área va a ser un B por esta altura. En el caso de parábola, ya no tengo lineal, lo que tengo es perdón, ya no tengo constante, lo que tengo es lineal. Entonces ahí lo que va a hacer es una forma, resolver una cuadrática. Lo que les trataba de explicar es que ustedes para hallar, por ejemplo, esta distancia, lo que pueden hacer es calcular esta distancia, que es más fácil de hacer, ¿no? B, porque acá vamos a tener un área positiva. Entonces, volviendo al diagrama de fuerza cortante, este punto es el que coincide, ¿no? con el de acá. Entonces, lo que yo haría es calcular el área de un triángulo así e igualarlo a ese máximo en el diagrama de momento flector, ¿no? Lo que yo tendría acá es un B y acá tendría, por semejante de triángulos, entre este y este, tendría que esta distancia de acá sería 587, 587B entre la distancia total 1,9567. Uy, perdón. 1,9567, ¿no? Entonces, si yo calculo esta área, que sería pase por altura entre 2, y le igualo a este valor, ya tendría el valor de esta distancia, ¿no? Sería una cuadrática. Y bueno, teniendo este valor ya por resta, como está de acá, hasta el máximo ya lo conozco, la distancia, hallaría este.
Me dejé entender cómo sería para la parabólica. Sí, profe. Ya. Otra forma sería por hacer ecuaciones, ¿no? Claro, la otra forma sería sacar la ecuación de esto, de este tramo, e igualar, ¿no? Perdón, sacar esta ecuación e igualar a 0. Y también te da, ¿no? Igual te va a salir. Ah, me Es, refería a la ecuación de el gráfico que nos dan ¿cuál, y lo igual a cero. O sea, a ver, anterior. Es de eso, de eso. De lo de arriba. ya, de acá? Hago un método de ecuaciones con una distancia X y cuando el momento flector es igual a cero, me va a salir esa distancia, ¿no? Claro, tú hallas la ecuación acá del momento flector y igualas a 0 y también hallas el valor, este valor que he hallado acá, ¿no? Es igual. O sea, demora un poco más, creo yo, pero va a salir lo mismo. Por eso, como manejamos el método de áreas para graficar, lo más rápido pienso yo es eso, ¿no? Imaginar un triángulo acá igual, calcular el área, que sería de esta distancia, ¿no? Calcular el área y 0 más el área de ese triángulo en el diagrama de fuerza cortante me debe dar esto. Y con eso saco la distancia. Oye, profe, tengo otra pregunta, pero o sea, ¿qué pasaría si... ¿puede poner el anterior, por favor? Sí, sí, Si me dijera, por ejemplo, en el punto medio de ese fuerza distribuida hay una rótula, ahí el momento sería igual a cero, ¿no? claro, 0. Pero eso se vería reflejado en la gráfica, Claro, en el diagrama de momento flector, ahí, en ese punto te debe salir 0. sí o Sí, sí, ¿no? sí o sí, o si no, estarías cometiendo algún error. Ah, me olvidaba de decirles, en problemas de vigas continuas, una manera de que ustedes pueden ver que están graficando bien, especialmente el diagrama de momento flector, es que si se fijan, este es el punto B. Me debe dar sí o sí el valor de menos 4,34, ¿no? Que me dan de dato. Que me dan de dato, ¿no? El menos 4,34. Y en lo mismo en C. El momento interno, en el diagrama de momento flector, me debe dar menos 4,1. Tal como acá, ya bueno, por redondeo, pero me debe dar, ¿no? Ese mismo valor. Y en todos, en D igual, menos 9,32. Una forma de ver que están graficando bien. Porque a veces pasa, ¿no? Que llego hasta acá, está bien y no me da el valor de acá. Entonces ya puedo ver dónde he calculado más o menos mal, puedo fijarme dónde he calculado mal mis reacciones, ¿no? De repente me coincide acá, pero no acá. Ah, entonces me logré en el tramo B, se reviso ahí. En el extremo derecho, ¿no llegó a cerrar el diagrama de momento flector? ¿O está bien con esas líneas consecutivas? Ah, no, sí, acá no debe ser punteada, debe ser una sola. Ok. Sí, tienes razón. Eso ya lo corrijo ya para al momento de subirlo. Acá debe ser continuo. O sea, había Ay, un momento flector ahí en el extremo. sí, claro. Un momento. Sí, Ahí está, 9:32 horario. ajá, exacto. 932 en D. Es un empotramiento. Así que debe haber momento. Igual en A. 382. Ay, bueno, acá también se me ha pasado. Acá debe ser más, más, menos.
¿Alguna otra consulta? Profe, yo Quiero- tenía esa duda. Cuando, ¿puede por favor poner el anterior? Cuando había una rótula al medio. Sí, Ya, estos problemas no tienen rótulas, pero no, ya, sí, imaginemos que en la mitad de esa fuerza distribuida hay una rótula ahí. ok. Ya, si lo quiero hallar las fuerzas internas en ese punto, ah, va a haber cortante y así es que hay normal y ese momento que tendría que poner tendría que ser igual a cero, ¿no? ¿O no? Eh, O eso solo se ve en la gráfica. me estás diciendo si quisieras hacer el DCL. Ajá, Bueno, imaginemos que tenemos ahí, ¿no? Una rótula. Esto me dices, ¿no? Una carga distribuida. ajá. Bueno, acá habría solo cortante y normal. Acá no hay Nada momento. más, ¿no? No hay No, nada momentos, más. sí. O sea, tú podrías separar ahí este tramo. Este tramo acá habría cortante normal. En la rótula acción y reacción, ¿no? Hacia Ah, arriba. está bien, está bien. Sí, Del otro lado y sin momento, sin momento. sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Su práctica tengo entendido es el 23, Viernes. 23, ¿no? Ujú. Este, ahí en el link, pueden subir ejercicios si desean los cuales tuvieran alguna duda o en sí alguna duda teórica. Escriban ahí con total confianza, nosotros nos vamos a dar un tiempo para resolverla. Y bueno, en el otro link ahí van a poder apreciar ejercicios resueltos. Ahora hay 2 ejercicios resueltos, una vía continua y uno de energía. En estos días iremos subiendo más. Y ya, bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿O ya podemos dar por finalizada la reunión? Ok, ok. Muchas gracias, agradecerles por su asistencia, muchos éxitos en esta primera práctica. Eh, Tranquilos, vía continua y energía la pueden ventear. Y si tienen alguna duda por el pool o por el drive, ya saben, síganos en las redes. Y nada, muchas gracias a todos.